¿Cómo le va? Muy buenas tardes, el gusto de saludarlos. Hoy vamos a tener un invitado realmente importante. Siempre nuestros invitados son importantes. Estoy hablando hoy de uno de los grandes periodistas argentinos, periodista de investigación, un hombre que desde su profesión ha dignificado el trabajo de quienes hacemos el periodismo y ha hecho realmente aportes muy importantes al conocimiento de lo que la ciudadanía debe conocer de su sistema de poder, de su sistema político, de su sistema judicial. Estamos hablando del doctor Hugo Alconada Mon, con quien inmediatamente después de esta brevísima pausa vamos a conversar. La Argentina hoy. Lo prometido, dijimos que íbamos a tener hoy a un gran periodista argentino. Hemos pasado ya y hemos tenido la oportunidad de hablar otras veces con Hugo Alconada Mon, a quien recibimos una vez más aquí en la Argentina hoy. Hola Hugo, el gusto de tenerte en Cadena 13 una vez más. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirme, Sergio. Siempre es un placer conversar con vos. Igualmente, te hemos leído y te hemos escuchado, sobre todo, te hemos leído en los últimos meses en una nueva gran cobertura tuya respecto del caso Libra. Quisiera empezar la conversación por ahí, por este primer gran caso de supuesta corrupción por la que está atravesando el gobierno, particularmente nada menos que el presidente de la Nación y su entorno más próximo. Y quisiera, si vos, en principio, podés poner en contexto la gravedad, la intensidad y las implicancias que este caso tiene frente a otros casos de corrupción que te ha tocado cubrir aquí en la Argentina y que hemos tenido a la vista durante los últimos años. Pues creo yo, Sergio, que este es un caso menor, pero grave. ¿Qué quiero decir con esto? Hay episodios de mega corrupción que uno puede abordar distintas aristas, por ejemplo, durante el kirchnerismo. Por ejemplo, el desfalco y el desvío de fondos a través de la obra pública. Eso es mega corrupción. Estamos hablando de cientos de millones de dólares con un entramado que involucra a decenas de funcionarios a lo largo de años, ¿sí? Hay otros episodios que son más acotados, que son en apariencia menores, que pueden inscribirse entre otros el caso Antonini, es decir, el episodio de una valija en un vuelo, pero cuando uno empieza a tirar de esa cuerda se encuentra con que había otras valijas, otros vuelos, y que empieza a exponer cómo era el lado B de la relación entre la Argentina, el gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina, y el gobierno de Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro. Entonces, de un episodio menor salta algo mayor. En esta segunda categoría se inscribe este caso, que es el caso Libra, que comienza visiblemente el 14 de febrero, cuando se lanza y luego colapsa un criptoactivo llamado Libra, donde juega un rol preponderante el presidente de la Nación, Javier Milei, promocionándolo con un tuit en el cual convocaba a apoyar una iniciativa que en teoría iba a promover la economía real, financiar a pequeños productores, a fabricantes, emprendedores, y terminó siendo en realidad una maniobra especulativa financiera en la cual no se sabe cuántas personas, pero al menos una se quedó con 100 millones de dólares, que todavía esos dólares no aparecieron. Y este caso, sí. ¿Por qué digo de un caso menor algo más grande? Porque lo que estamos viendo sobre esto, Sergio, es un episodio en el cual empieza a verse cómo funciona el gobierno, cómo es la dinámica entre Javier y Karina Milei, cómo reciben a empresarios, y empieza a surgir algo mucho más incómodo. Eso te iba a decir, cuando uno empieza a tirar un poquito de la cuerda, como lo has hecho vos y lo seguís haciendo, te encontrás con que el presidente tenía visitas de personajes, para llamarlo de alguna manera, que no eran necesariamente empresarios en todo el sentido de la regla y que empezaban a tener influencia y ofrecer influencias y accesos al presidente. Ese es el punto clave. Ese es el punto clave. ¿Por qué? Porque estamos hablando en definitiva de un grupo de allegados a tanto Javier Milei como a Karina Milei,
allegados, un norteamericano, Hayden Mark Davis, luego si quieres hablamos sobre él, y al menos 2 argentinos, Mauricio Novelli y además a Manuel Terrones Godoy, luego había otro, Sergio Morales, etcétera, pero para simplificar, que en definitiva son impresentables. Y cuando el oyente puede decir, ¿por qué estás afirmando que son impresentables? Porque son personas que ya registran en el pasado múltiples episodios por lo menos controvertidos e incluyen además denuncias por presuntas estafas, defraudaciones, con lo cual los 3 ya mostraban un recorrido previo por lo menos inquietante, y que cuando uno tiene que interactuar con el gobierno hay determinados filtros antes de poder llegar, por ejemplo, a un gobernador o a un presidente o a un jefe de gabinete. Esos filtros son los que tienen que encargarse de decir, presidente, usted no puede juntarse con esta persona porque esta persona está siendo acusada de, por ejemplo, pedofilia. No estoy hablando de estos 3 en el caso de pedofilia, pero como un ejemplo. Le evitan al presidente un dolor de cabeza. El presidente se reunió con alguien acusado de, por ejemplo, torturas. Eso es lo que hay que evitar. Bueno, en este caso, lo que va saliendo a la luz es que hay al menos 3 personas que, por un lado, tenían antecedentes de presuntas estafas, presuntas defraudaciones, primero. Segundo, que iban por la vida pidiendo dinero a cambio de gestionar reuniones con el presidente. Vendían influencias. Exactamente, y que esas reuniones existían y ocurrían, es decir, no eran vendehumos que hacían el cuento del tío, cobraban dinero y después la reunión no se concretaba. No. Pedían, por ejemplo, $50.000, $60.000. Aquellos que no pagaban no tenían reuniones, aquellos que sí pagaban sí tuvieron las reuniones. Y así tenemos los episodios de, por ejemplo, Julian P., que sí tuvo una reunión, y tenemos el episodio, por ejemplo, Charles Hoskinson, lo presento a sociedad muy breve, uno de los empresarios de todo el mundo criptoactivo más importante del planeta, no pagó, no tuvo la reunión con el presidente Javier Milei. Ahora, hay una línea de conexión entre estos pseudo empresarios, perdón por el prejuicio, estos chantas argentinos, sí, que llegaron a conectar al presidente con generadores de criptomonedas con funestos antecedentes como Davis, o el camino es al revés, vino de Estados Unidos en este caso y después hicieron una conexión local. Lo que tenemos aquí es una trama, como decíamos antes en el caso Antonini, ¿no? De una valija uno empieza a tirar de la cuerda. En este caso, Libra, el episodio puntual 14 de febrero, pero cuando empezamos a tirar de la cuerda, lo que surge es que los primeros indicios de una relación de este grupo con el presidente son ya por el 2021, cuando el presidente es invitado por Mauricio Novelli a dar charlas, capacitaciones sobre criptoactivos en una empresa llamada NW Professional Traders, en la cual el Javier Milei cobró honorarios por hacer eso. Primer episodio, 2021. Luego, además, ocurre... Ahí hasta ahí no hay ningún problema. Vos podés ir a dar una charla y cobrar la charla. Eso... Correcto, pero ya ahí te marca que hay un vínculo. Claro. Se conocían Javier Milei con este señor Mauricio Novelli. Segundo punto, ya ahí empieza una turbulencia. ¿Cuál es? Mauricio Novelli lanza un criptoactivo llamado Vulcano, que Javier Milei cobra por promocionarlo, y dice algo así, lo estoy parafraseando yo, he analizado los números detrás de este fabuloso proyecto y creo que es un proyecto muy valioso, sustentable en el largo plazo. ¿Y qué pasó con Vulcano? Quebró a las 3 semanas. O sea, con lo cual tenemos un Javier Milei que cobra honorarios, promueve algo que colapsó. Y después de esto, te hago la historia corta, si vos tuvieras a una persona que te dice, bueno, yo te dijera a vos, Sergio, dame una mano, yo te pago $2.000, $3.000, $5.000, y vos dame una mano y promocionás vos a través de Cadena 3 este nuevo proyecto mío, decís que es maravilloso. Vos lo haces y 2 semanas, 3 semanas después colapsa el proyecto. Vos decís, Hugo, me acabas de arruinar primero mi carrera profesional, o me la podés arruinar. Segundo, me dejaste como un idiota frente a todos los oyentes de Cadena 3. ¿Por qué no te retirás? Por no decir un improperio. Sí. Ahora, si después vos fueras presidente
y yo te ofreciera otra vez, y mira, Sergio, ahora que sos presidente, ¿no podés promocionar este proyecto? ¿Vos qué me dirías? Hugo, vos ya me quemaste y casi me cuesta la carrera cuando yo estaba en Cadena 3, y vos querés ahora que yo como presidente te promocione, ¿por qué no te vas a, o no? Déjame que haga un paréntesis un poco en broma y un poco en serio. Esto ocurrió en la realidad, pero al revés. Vos prologaste el libro que hicimos con Alejandra Conti y yo he hecho con motivo de nuestro viaje a Malvinas. Pero hay que aclarar que no te pagamos nada, ni que vos cobraste nada, y que todavía no te han acusado de nada por haber escrito el prólogo de ese libro. Y además, ese libro existe, ese libro era bueno, sí, y sigue en venta en la librería, con lo cual hay una enorme diferencia. Esto, el otro, era humo. Bueno, imagínate si el vendedor de humo te pide, ya siendo presidente, que vos vuelvas a promocionar humo. ¿Vos qué dirías? No, ya tropecé una vez, no me hagas tropezar dos. Bueno, en el caso hago la historia corta. Estas dos personas, Novelli y el entonces diputado nacional Javier Milei, que promocionaron juntos Vulcano colapsó, luego se vuelven a encontrar ya con Javier Milei presidente. Novelli empieza a servir de abrepuertas, cobra por abrir la puerta presidencial, cobra $50.000, $40.000, $60.000 para que algunos empresarios lleguen al presidente. En ese contexto empezó a difundir a todo el mundo que él era el abrepuertas, y así es como conoce en un evento en Denver, Colorado, a un empresario norteamericano llamado Hayden Davis, en ese momento 27 años, que era algo así como un muchacho sin formación académica que intentaba desarrollar su propio recorrido en el mundo blockchain, criptoactivos, meme coins, tokens, etc. Entonces, Hugo, permíteme, llegamos a un momento en el que estoy obligado a preguntarte lo que creo debe ser la pregunta principal de toda esta historia. El presidente Milei era un incauto que se dejó engañar por este señor Novelli y su socio, que cobraba por acceder a él sumas importantes, $40, $50.000, o formaba parte de una asociación u organización para recaudar plata. Dos comentarios. El primero, la respuesta no la tengo, así que no voy a especular. ¿Por qué? Porque sería injusto para los oyentes. Sí, ambas opciones están todavía en el aire, todavía no hay pruebas fehacientes que involucren al presidente en el cobro indebido de fondos. Dos, no hay tampoco todavía pruebas fehacientes que demuestren que Hayden Davis o Novelli o Terrones Godoy parte de ese dinero lo giraran a la Fundación Faro para financiar la campaña de La Libertad Avanza. Tres, lo que sí te puedo decir, Sergio, es que para el presidente Javier Milei, cualquiera de las dos opciones, es decir, quedar como un estúpido o quedar como un corrupto, son horripilantes y no acepta ninguna de las dos. Pero no veo una tercera. No veo una tercera hipótesis. No sé si a lo mejor vos la tenés, pero yo no la veo de afuera. A ver, la tercera y más benévola hipótesis sería, en este caso, Sergio, es que se hubiera dado una combinación de irresponsables, chantas, con inmensa mala suerte, y que entonces se combinaran un Novelli que vende humo, que se combina con un Hayden Davis delincuente o chanta, y que se aprovecharan de la buena fe de Javier Milei para impulsar algo, para después el propio Hayden Davis manotear los $100 millones para sí, y suerte para la vieja, pelito para la vieja a Novelli, pelito para la vieja a Milei, y él llevarse $100 millones, una opción uno que tampoco podemos descartar, o dos, que incluso Davis fuera un chanta y que otros jugadores del mercado cripto se los comieran crudos a todos estos juntos. O sea, pero en definitiva, en cualquiera de estas opciones, para Milei es horrible, porque tiene que admitir o que cometió un grave error alguien que se autodenomina candidato al Premio Nobel de Economía y se considera el presidente más brillante en la historia de la República Argentina, y de repente dice, no, me equivoqué, y en esta me comió crudo un pibe de 27 años y dos chantas que ya tienen track record, antecedentes de estafas. O dos,
Le queda la peor todavía, que era decir, no, yo fui parte de este baile. Y en este caso se abre automáticamente un juicio político. Estamos en Argentina hoy hablando con Hugo Elconadamón, periodista del Diario de la Nación, periodista de investigación, que viene siguiendo con mucho detalle el caso Libra. Ahora, Hugo, ocurrió lo que ocurrió en febrero. Se abren investigaciones en los Estados Unidos. ¿Qué nivel de avance tienen las investigaciones aquí y allá? Lamentablemente poco. Y acá vamos a dividir. Uno, tenés España, vienen los pasos preliminares en la Audiencia Nacional en Madrid. Dos, Argentina, tenés dos investigaciones, una en manos de Sandra Arroyo Salgado, la otra en manos de la jueza María Servini, ambas se van a unificar. Estamos todavía en los pasos preliminares de un poder judicial en la Argentina y sobre todo en los tribunales federales como DOPI, célebres por su lentitud. Recordemos que, de acuerdo a estadísticas oficiales del Consejo de la Magistratura, un caso o una investigación por presunta corrupción en los tribunales federales de Comodoro Pi duran en promedio entre 12 y 14 años. Así que imagínate los tiempos de esto. Sí. Mientras que tenés que lidiar con criptoactivos que se mueven en milésimas de segundo. Con lo cual, para que te doy un solo ejemplo sobre esto, para cuando fueron a allanar la caja de seguridad de Novelli, la caja de seguridad no solo ya estaba vacía, sino que Novelli la había dejado abierta, como si le estuviera mojando la oreja a los investigadores judiciales. Esto es literal, está verificado, hay cámaras de seguridad. Sí. Y tres, la pata norteamericana, donde vos tenés dos class action, una ya presentada, la otra por presentarse, una va por el lado de defensa del consumidor, la otra va por el lado del reclamo civil de crimen organizado, y luego tenemos una investigación preliminar del Departamento de Justicia, pero en esto quiero ser muy cauto, Sergio, muy breve. ¿Por qué? Porque si yo fui corresponsal ante la Casa Blanca, si vos me decís esta misma investigación preliminar hace 10 años, 5 años, 15 años, yo hubiera dicho los argentinos involucrados están en serios problemas. En tiempos de Trump no sé a qué atenerme. Sí, claramente, también en ese sentido la situación cambió fuertemente. Desde hace más de 50 y pico años, en que vimos, leímos, repasamos a través de las películas y los libros el caso Watergate, hay un consejo que le dan a los periodistas de investigación como vos, que es: siga la huella del dinero. ¿Dónde está el dinero en el caso Libra? ¿Cuál es la huella? ¿Hay huella? Sí, hay una huella, que es una huella digital, a través de lo que son todos términos gringos, así que en inglés, así que los tengo que traducir. En inglés hablan de blockchain y de wallets. En definitiva, es algo así como los wallets son billeteras, las billeteras son una suerte, no son iguales, aclaro para los que sí saben, no es que me estoy confundiendo, sino lo estoy tratando de simplificar. Son como cuentas bancarias, pero en realidad son en ese mundo criptoactivos, donde cada uno de los que manejan dinero lo puede depositar ahí, tienen nombres específicos. Y en definitiva uno puede seguir la ruta que lleva esto hasta un momento en el cual vos tenés, lo llaman plataformas de intercambio, donde uno puede, a su vez, lo que uno maneja en, por ejemplo, determinados criptoactivos, los puede pasar a, digamos, un cajero automático, todo entre comillas, donde uno lo puede retirar en dólares en determinadas dependencias. Hoy por hoy lo que tenemos es relativamente seguible, al menos 100 millones de dólares que están en USDC, o sea, vamos a simplificar, sí es posible hasta cierto punto seguir esta ruta, no es posible saber con nombre y apellido quiénes están detrás. En su momento hizo alguna declaración David diciendo la plata está a disposición de la Argentina, sí. 100 millones de dólares. Fue muy curioso porque él lo que dijo fue: yo tengo estos 100 millones de dólares que están a disposición de algunos, y se corrigió a sí mismo, se quedó callado, después dice del gobierno argentino, después se quedó callado y después dijo de la Argentina, con lo cual claramente ahí era para hacerle la pregunta si venía acá, Davis, si yo fuera fiscal, decime, venía para acá, ¿a disposición de quién? Dame un nombre y apellido. Eso no ocurrió, con lo cual hoy tenemos un Davis que dice que tiene esos 100 millones de dólares y tenés a sus colaboradores allegados con los cuales yo sigo hablando,
que ellos dicen que en cualquier momento Davis podría hacer un depósito judicial para decir, a ver, yo no me quise quedar con la guita acá está, la deposito, dense maña ustedes a ver cómo la reparten otra vez. ¿Está ubicable Davis? Davis relativamente sí. A ver, vamos por el lado más benévolo. Él ya se ha presentado con un abogado en la Argentina y con otro abogado en los Estados Unidos, y a su vez su paradero físico puntual hoy, lo máximo que se sabe es que estaba hasta la semana pasada en Los Ángeles, California, pero digamos, está en comunicación, y eso me consta, permanente con estos dos abogados, y lo sé por otros lugares. O sea, no es que está desaparecido hace 15 días que no sabe si está vivo o muerto, no, él está ubicable. Te cambio de tema. Cristina Kirchner y sus causas, algunas ya en la Corte. La Corte con 3 miembros. Ya se sabe que no habrá, por lo menos hasta fin de año, un intento del gobierno de nombrar nuevos jueces en la Corte. ¿Vos creés que la Corte este año, en un año electoral, va a fallar sobre Cristina Kirchner para absolverlo, para condenarle y confirmarle la condena? Como vos bien marcaste aquí, ¿no? Este es un año electoral. Por lo general, los tribunales evitan tomar decisiones que puedan generar ruido y pueda ser malinterpretado en términos electorales. Acá, el punto acá, vos me decís, en cualquiera de las dos opciones, tome o no tome una decisión, lo que haga o no haga la Corte tiene un impacto en los tribunales, porque si toma una decisión podría llevar a dejar afuera a Cristina Fernández de Kirchner de las listas electorales. Y si no toma una decisión, también está influyendo en las elecciones, porque Cristina sí podría ser candidata. Y te la complejizo más, podría ocurrir que la Corte abra el recurso. Recordemos, estamos hablando, por ejemplo, una de las causas en las cuales ella ya fue condenada hasta ahora en apelación, y la Corte tiene que decidir si acepta o no un recurso de queja. Podría ocurrir que la Corte dijera, rechazamos este recurso de queja, con lo cual se terminó la discusión, o 2, que te diga, sí lo acepto, y se sienta a esperar, o 3, sí lo acepto, y lo define en el acto. Con lo cual las variables son muy amplias. E incluso más, podría ocurrir que si te hablo el recurso, si lo voy a analizar, empiezan a tomar la decisión y sea por, si son 3-0, está, porque vos necesitas sobre una teoría de 5 miembros, sí. Si vos tenés 3 de acuerdo, ¿tiene que ser 3-0 o no hay fallo? Pero si no, claro, si por ejemplo hay uno de los 3 que no está de acuerdo con los otros, tenés que empezar a convocar a conjueces de la Corte. Es decir, ya acá se empieza a complejizar. Entonces, es muy difícil, yo prefiero no hacer especulaciones, porque cualquiera de estas variantes que te dije, o sea, ¿te acuerdas que Miguel Ángel Broda, un economista que algunos oyentes recordarán, a veces hablaba de los horizontes, decía 40% de probabilidades para tal horizonte, 20% para tal otro? No, yo prefiero en esta ser muy cauta. ¿Y sobre los juicios que todavía están en curso, los que todavía tienen juzgamiento, qué hipótesis tenés? Que los tribunales van a esperar. O sea que este año no va a haber una sentencia sobre ella. Puede que haya, pero más adelante, una vez que ya haya un recorrido de las elecciones y las urnas. Uh-huh. Que esto suele ocurrir también en los años electorales. Es una vez que ya los argentinos pasaron por las urnas, que ya tomaron una decisión electoral, los tribunales ya desempolvan el expediente y traer para acá, vamos a definirlo ahora. Ahora, recién recordabas cuánto tardan las causas en Comodoro Pi. ¿Cuántos años tienen esas causas? Las causas contra Cristina, 10, 12, 15 años. Sí, vos tenés algunos expedientes todavía en curso sobre Cristina Fernández de Kirchner que se iniciaron con denuncias presentadas por Lilita Carrió en 2008, 2009, 2010. Sí, de hecho, por ejemplo, yo recién, antes de sentarme a conversar con vos, estaba viendo un texto de Clarín en el cual están ahora haciendo el peritaje sobre los bienes de Cristina de Fernández de Kirchner por una discusión sobre el presunto enriquecimiento ilícito, discusión que comenzó cuando Cristina era presidenta de la Nación, que dejó de serlo en 2015, es decir, hace una década que dejó de serlo. O sea que este expediente viene
larga data. ¿Y las causas contra Macri? ¿Dónde están? Hay mucho menos información sobre las causas contra Macri. Porque a su vez son menos, son más de índole empresarial, y después, porque también lo tienen los mismos jueces que son expertos en tiempos. Te doy un ejemplo puntual. La causa del correo argentino, en la cual se le reprocha penalmente al entonces presidente Mauricio Macri de haber tomado decisiones que hubieran favorecido al holding empresario de su familia, por intentar llegar a un acuerdo entre el correo y el gobierno, es decir, estar en definitiva Mauricio Macri de los dos lados del mostrador. Ese expediente, que comenzó cuando Macri era presidente, es decir, estoy hablando que eso, yo creo que ese expediente se abrió en 2017, hace 8 años, ese expediente desde entonces lo tiene en su despacho el juez federal Ariel Lijo. ¿Te suena el apellido? Sí, me suena y me sonó mucho durante el último año, desde que el gobierno intentó convertirlo en juez de la Corte, con el resultado que ya conocemos, lamentablemente. Lo que tenemos no el resultado, no lamento el resultado, lo aclaro por algún despido. Sí, pero que en definitiva, y además vamos a marcar algo adicional. Cuando el Senado de la Nación fue a definir si aprobaba o rechazaba los pliegos del hijo y de García Mansilla, recibió más cuestionamientos García Mansilla por cuestiones ideológicas, es decir, estoy de acuerdo o no con sus ideas porque él es conservador, que la actuación como magistrado, que es lamentable, y ahora voy a explicar por qué si querés, o por su índice moral, catadura moral, sí, o por la sospecha de corrupción, Ariel Lijo, reitero. Un candidato fue más cuestionado por cuestiones ideológicas que el otro por sus actuaciones pobre como magistrado y la sospecha de corrupción. ¿Qué te dice eso sobre los senadores? Me dice muchísimo. ¿A qué le presta más atención? Me dice muchísimo. Bueno, tu experiencia en los Estados Unidos te habrá permitido presenciar cómo la designación de jueces en los Estados Unidos pasa por lo ideológico, pero antes que por lo ideológico pasa por ser alguien intachable. No hay ninguna posibilidad de ser evaluado por sus condiciones jurídicas ni por sus condiciones ideológicas si antes no pasaste por el filtro de ser una persona intachable. No pasa eso en Argentina. Esto porque es bueno que vos lo marques, porque además algún día quizás nosotros podamos hacer algo parecido acá en la Argentina. Cuando uno va a ser nombrado, eventualmente nombrado en determinados cargos en los Estados Unidos, como el de embajador, funcionarios de alto rango, general, ministro de la Corte y otros más, ministros, el security clearance, se le denomina así en los Estados Unidos, es tan amplio que yo sé de algunos norteamericanos que digan, no, yo a eso prefiero que no. ¿Por qué? Porque por ahí tienen un amante y no quieren que salga a la luz, o porque en su momento, esto es literal, tenían en negro a la empleada doméstica en la casa hace 15 años, después la regularizaron, pero la regularizaron después de 6 meses, y entonces dice, yo no estoy dispuesto a comerme ese desgaste. Sí. Bueno, eso es lo que no ha pasado en la Argentina. Sí, y yo agrego, lamentablemente. Hugo, nos quedamos sin tiempo. Sabés que esta nota no termina sin un pedido. El pedido es pedirte que nos recomiendes un libro que a vos te gustaría los oyentes de Cadena 3 puedan leer. Yo invito un libro de ficción. Dale. Muy cortito y que es una maravilla. Se llama Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Lo terminé anteayer y es una crítica que me hago a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo estaba muy, si querés, influenciado por las películas que hemos visto. No tiene nada que ver el libro con estas películas que hemos visto. Es un librito cortito, en mi caso, letra grande, 124 páginas. Es una gozada, un placer, por algo es un clásico. No le sobra una palabra, no le falta una palabra. Una maravilla, que uno puede leerlo, sí, como el caso puntual de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero también sobre el eterno dilema del bien y el mal y todas esas
leer antes de que ver las miles de películas y series que se han hecho sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Totalmente. Hugo, te mando un abrazo enorme y te agradezco muchísimo este contacto con Cadena 3. Gracias a ustedes, un placer. Hasta la próxima. Abrazo. El análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina hoy. Final para este encuentro con un brillante periodista. Ustedes lo han escuchado, lo conocen además. Ha pasado ya varias veces por Cadena 3, un hombre que, como dije al principio, prestigia nuestra profesión de periodistas. Final con este contacto con Hugo Alconada Mon. Nos encontramos mañana, por supuesto, a la misma hora aquí en La Argentina Hoy. Sigue, como siempre, después de La Argentina Hoy, la edición nacional de la Cadena del Gol con Claudio Giglioni y todo el equipo que también integra y co-conduce Mauricio Cóncolo. Abrazo, hasta mañana. La Argentina